¿Cómo les va? Muy buenos días. 10 de la mañana con, algunos segundos. 10 de la mañana y un minuto. Estamos empezando la primera mañana. Toda esta semana es una semana con mucha información. Estamos enseguida con el señor Nico Márcico. Digamos que hay definiciones anoche del ministro Caputo que son muy importantes porque tienen que ver con lo que va a llegar acá al Congreso para discutir. Por ejemplo, hubo anuncios en materia de haberes previsionales, esto es, jubilaciones. Hubo también anuncios en materia de ganancias. Y hay también previsto para esta mañana una reunión que hay que estar muy atentos a lo que puede pasar en economía de aquellos representantes de empresas en Tierra del Fuego. Sabemos que básicamente las empresas radicadas en Tierra del Fuego por una decisión geopolítica esencialmente son empresas que tienen muy importantes ventajas impositivas, muy importantes. Algunos sectores empresariales muy vinculados al macrismo, otros más vinculados al kirchnerismo. Y esta mañana había una reunión, fueron convocados representantes de las cámaras que funcionan en Tierra del Fuego, representantes de las empresas, convocados por economía. Se estima que pueda haber anuncios, habrá que ver qué es lo que sucede, si es un recorte para estos beneficios impositivos, si es una quita parcial, total, pero había mucha expectativa, repito, por esta reunión que tiene que ver esencialmente con el gran objetivo del gobierno, que es gastar menos y recaudar más para tratar de llegar a la cuestión esencial para el gobierno de Milei del equilibrio fiscal. Esto como cuestión principal. En ese sentido avanzó Caputo, atención, diciendo ayer que se va a avanzar con otro sistema de remuneración de los jubilados. Dice Caputo que este sistema los perjudica. Efectivamente, ha habido meses en los cuales el jubilado perdió, pero ¿qué era lo que hacía el gobierno de Alberto Fernández? Te equiparaba con bonos, básicamente al sector más desprotegido, que son los jubilados que cobran la mínima. Ahora, la ley vigente sería derogada, habrá que ver cuál es el trabajo en el Congreso, y se trataría de instrumentar otro tipo de contribución. Habrá que ver, pero si no tenés el respaldo de la ley para que haya actualizaciones automáticas cada 3 meses, bueno, podemos tener problemas serios en el sector porque vas a quedar al arbitrio del Ejecutivo y de los fondos del Ejecutivo para que haya mejoras para los jubilados, como ocurrió en algún momento, y no el ajuste automático. Es cierto que este ajuste automático iba atrás de la inflación, pero tenías la herramienta del bono, así que veremos cómo eso se está manejando. Y la otra cuestión, que es lo que genera un enorme problema con la CGT, es lo que pasa con el impuesto a las ganancias. Recordamos que no desapareció, pero que se elevaron los montos. Entonces, trabajadores de gremios con muy buenos salarios, breve recorrido, por ejemplo, mineros, por ejemplo, trabajadores aceiteros, trabajadores bancarios, camioneros, al elevarse el mínimo tuvieron un ingreso mucho más importante porque no se le grababa ganancias. Ahora hay un reclamo de los gobernadores que dicen, che, esa plata que va para el bolsillo de los trabajadores no me llega a mí. ¿Qué es lo que estaría pasando? Que vuelva el sistema de ganancias. Hay cuestionamientos para el Ejecutivo. ¿Por qué? Porque Milei, como diputado, votó el elevar ese piso de ganancias junto con el peronismo y junto con la izquierda. Así que bueno, es otra de las cuestiones que, repetimos, está llegando a estas costas por estas horas. 10 de la mañana, 5 minutos, señor Márcico, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Cómo estás, Pato? Muy y bien. Seguimos muy expectantes también porque Dale. como confirmábamos el Se otro lo noto día... un poco resfriado, Márcico. Sí, sabes que la congestión me parece que los cambios de clima y el aire está afectando. O es la moto, o el cambio de aire, Sí. o el anuncio del programa económico de Caputo. Usted elige, dale. O Vamos. un poco de todo. Exactamente. O capaz dale, es dale. integral. Sí, sí. No, y lo que me quedé pensando, Pato, con esto que mencionabas recién, tiene Sí. que ver también con, bueno, Adorni hoy menciona, A ver. recoge el guante con respecto a lo de ganancias que decías,
y habló, ¿no? Por supuesto, dio a entender el cambio de contexto. Que una cosa era cuando Milei era diputado y lo que se estaba proponiendo en ese modelo, en ese momento, era una línea y que ahora, bueno, la línea cambia a partir de las modificaciones y de los anuncios económicos. Es muy interesante lo que estás planteando. Adorni, es muy interesante porque algunos van a elogiar el pragmatismo y te van a decir, viste, es el teorema de Baglini, aquel enorme diputado mendocino con una gran capacidad, un tipo muy talentoso que decía, más te acercás al poder y te pones más cauto y más estás lejos y más piedras tirás. Digo, algunos van a elogiar ese pragmatismo. No sé lo que puede pasar con la base del voto del presidente, porque claro, la verdad, él decía que la casta iba a pagar el tema del ajuste. Claro. El tema es que con la casta no te alcanza, la casta son 10 o 20, y acá hay un ajuste muy duro que estamos pagando todos. Esto es, no sé si la gente va a elogiar el pragmatismo o esto de descubrir dolorosamente que la casta somos todos y que todos lo tenemos que pagar. Pero bueno, así que eso va a pasar con ganancias. Hay un cambio. Exactamente. Bueno, lo mismo hay un cambio con el Banco Central, que no desaparece y tampoco hay dolarización. Tal cual. Y me parece que, bueno, que Adorni, por supuesto, como vocero, lo que está haciendo también es, bueno, ser el hombre que de alguna manera arrastra la marca y también argumenta, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las medidas de gobierno, que claramente, bueno, es su tarea y para eso está. Pato, y claro, vos solamente pensás que con solo dos anuncios, ya tenés comprometidos por lo menos 1.200.000 trabajadores. Porque pensemos en el anuncio de lo de obras públicas, ¿no? Que son 250.000 trabajadores en todo el territorio, sumado a los casi 900.000 trabajadores con respecto al impuesto a las ganancias, que en esa cuarta categoría, ahí ya sumás una cifra que es importante y que de alguna manera te genera como cierta tensión. Y después lo otro que vos decías de la CGT de ayer, me parece que lo que hay que extraer un poco de ahí es el tema de entender que de alguna forma vamos de alguna manera me parece que todo apunta a ver cómo se contiende, y la CGT lo que dice es, bueno, ya nos cuestionaron en el pasado por no reaccionar rápido, esta vuelta tenemos que al menos contener las bases. Los mató Caputo, les dijo ayer, estuvieron 4 años callados, muchachos, no reaccionaron a la primera semana. Esto es una gran cuestión, la verdad. Hoy, por ejemplo, porque uno está escuchando permanentemente a todos los economistas y te llama la atención de que gente que no está en la vereda de enfrente de Caputo ni de Milei, digo Martín Redrado y Melconian, han sido críticos porque te dicen que acá falta un programa económico. Pero, por ejemplo, Ricardo López Murphy y particularmente lo escuchaba esta mañana a Javier Timerman. Javier Timerman es el hijo de Jacobo, es el hermano de Héctor Timerman, también un hombre que opera en los mercados de Manhattan, en Estados Unidos. Él dice, mirá, había un agujero enorme por el cual se iban todos los recursos, ese agujero lo tenías que tapar y después habrá que ver cuál es el programa económico. Pero esto básicamente es para evitar la hemorragia, y la misma frase, también con una similitud médica, utilizó el ex ministro de Economía. Hablo de Ricardo López Murphy, que dice, mira, esto es un torniquete, vos tenés una herida, tenés que ajustar, cortar el flujo de sangre y después ver. Hablando de las medidas, primero esto es lo que tenías que hacer. Después se verá, porque obviamente hay una cantidad enorme de preguntas. Ayer hablaba yo con Ismael Bermúdez, que es un tipo muy capo en materia previsional, y yo le preguntaba, bueno, pero acá vos tenés mucha gente tocada, los trabajadores, porque ahora fíjate lo que puede pasar con los trabajadores, que a lo mejor van a tener menos ingreso por menos actividad y van a tener que pagar más. Vas a tener jubilados complicados. Y la pregunta es, mirá, todos te dicen lo mismo. Bueno, Milei asumió hace ¿cuánto? No hace una semana, hace 5 días. Siempre hay un tiempo de bonanza por parte de la sociedad para con los presidentes. Claro. Siempre hay una luna de miel. También la luna de miel se termina. Y no todas las lunas de miel son iguales. Hay algunas que duran una semana y ya volvés y te querés separar. Otras son lunas de miel que duran toda la vida. Es un tema que habrá que ver cuál es la respuesta para medidas que son muy, muy duras. A mí, me parece que había cosas, había que hacer. Lo que a mí no me termina de cerrar, Marci con Nicolás, es que a veces los que no van a pagar ningún costo, es como que se regodean en esto de que el esfuerzo hay que hacerlo, claro, hay que sufrir. Bueno.
Digo, si no te va a tocar a vos, y yo sé que no te va a tocar, por lo menos no lo digas, porque hay otra realidad de gente que lo esperase o no, lo haya votado o no, es la gente que padece esto de que llegás con 2 kilos de azúcar, 1 de harina y 2 leches al changuito, al supermercado de la caja, y algo tenés que dejar porque la plata no te alcanza. Entonces, yo no discuto la cuestión técnica, pero digo, gente que la pobreza y el ajuste no la va a rozar, que no te diga por lo menos, tenés que sufrir, este es el camino. Ahorrátelo porque a vos no te va a tocar y a la gente que lo vive interiormente es un paso muy complicado. Tal cual. Pero bueno. Eso aparte me parece que en algún momento, y que sobre todo estos momentos, Pato, sirven para la toma de conciencia de eso, ¿no? De a quién toca y a quién no toca. Exactamente, y le toca a mucha costos. gente, le toca Claro. a todos. Y repito, habrá que ir viendo esto, ya te están anticipando, ¿eh? Viene un enero y un febrero muy complicado, con inflaciones muy altas. La pregunta es lo que va a pasar con esta devaluación del 118%, porque si vos no lográs frenar la inflación, bueno, la devaluación va a terminar siendo estéril, como pasó en algún momento con la gestión anterior. Así que bueno, se irá viendo. La hora, las 10 de la mañana con 11 minutos. Me dicen que está preparado por allí el testimonio de la diputada Verónica Gabriela Razzini. Vamos con el testimonio de la diputada Verónica Gabriela Razzini. ¿Lo tenemos o todavía no? Vamos, la diputada, por favor. Hay diversas opiniones, no son todas iguales. Incluso dentro de su propio espacio. Incluso dentro, mire usted. incluso dentro del espacio, pero bueno, hasta que podamos verlas y analizarlas tampoco Claro. podemos emitir ningún tipo de opinión, porque Claro. la verdad es que la idea es acompañar, ¿sí? La idea del PRO es la de acompañar y de acompañar desde un lugar de dar gobernabilidad. Dar Siempre gobernabilidad, y cuando sean medidas que sabemos qué es lo que se necesita, qué es lo que hay que hacer. Se viene hablando todo este tiempo, ¿no es cierto?, de que estamos en un momento límite donde tenemos que terminar con el déficit de una vez por todas, porque si no tenemos posibilidad de progresar. Bueno, la idea es dar gobernabilidad, dice la diputada. Ayer, un datazo en la Cámara de Senadores. ¿Por qué? Porque lo que pasó es que, bueno, el oficialismo, el ex oficialismo, estoy hablando del bloque de Mayans, decía, tengo 32 senadores, no es la mayoría, no puede sesionar, pero es un numerazo. Entre 74 que tengas 32 es un muy buen número. Bueno, y Mayans, a diferencia de Cristina Fernández, que dice las autoridades tienen que ser representantes del oficialismo, esto es de La Libertad Avanza, por eso había aparecido el nombre de Paul Troni. Sí. Mayans te decía, no, tiene que ser, nosotros somos 32, tiene que ser gente nuestra. Y algunos dicen que es una decisión de la presidenta del Senado, de la senadora Villarruel, con, dicen el gobernador Infran, para correrlo a Paul Troni, que los incomodaba a varios. Lo que uno vio, lo que uno ve, es que Victoria Villarruel, ¿qué hizo? Hizo una cosa que es poco usual junto a toda la oposición, junto a los propios de La Libertad Avanza, junto a la gente del PRO, la gente del radicalismo, senadores provinciales, y les dijo, chicos, juntos somos más, y convocó a un espacio de 38. 38 contra 32, ganó la oposición al peronismo, ganó Victoria Villarruel y lograron designar a un puntano como presidente alterno. Y repito, este dato que es muy poco usual. Generalmente en diputados y senadores los bloques son como islotes que no se juntan. Acá Villarruel le juntó la cabeza a todos y con un bloque chico de 7 logró imponerse frente al peronismo. Así que es un dato importante, digo, cuando estaba hablando recién otra diputada de La Libertad Avanza de lo que es la gobernabilidad. Habrá que ver si lo que fue el modelo del Senado en algún momento intentan que se replique acá. Me parece que es un poco más difícil, pero se irá viendo, se irá viendo. Y con eso que decís, Pato, también muy interesante, porque bueno, queda Abdala, que es este hombre también de La Libertad Avanza que vos mencionabas, y otro dato que yo le agregaría a esto, y que tiene que ver también con empezar a ver cómo va a construir, ¿no?, su poder como presidenta del Senado, Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación,
tiene que ver con que, vos fíjate lo que pasó. Poltroni es el nombre que había propuesto el presidente Javier Milei. Descartado. Sí. ¿No? Puede tener que ver con esto que vos decías recién de ese... De que no lo quieren en Formosa tampoco. Exactamente, sí. de ese acuerdo que vos recién mencionabas. Ella había sugerido, antes de que suene Poltroni, a Tauche, Sí. que es un hombre que responde directamente a ella. Bueno, tampoco fue a Tauche, Sí. entonces encontró incluso puertas adentro de su espacio político el camino del medio. Un puntano, me dicen a mí, referenciado en Rodríguez Sá, que a mí, el expresidente y ex senador y ex gobernador, Adolfo Rodríguez Sá, me llamó la atención porque era uno de los expresidentes que estaba explícitamente escuchando muy atento el discurso de Javier Milei allí en la explanada de la Plaza de los Dos Congresos. Vamos con una más de la diputada Razzini. A ver. En los últimos tiempos, como empresaria, me ha tocado vivir de cerca lo difícil que es para un empresario pyme salir adelante cada día con una presión fiscal aterradora. Mi idea es ser un poco la voz de las pymes en el Congreso. Bueno, esto es el choque con la realidad, ¿no? Porque, ¿qué dice ella? Como empresaria pyme es muy difícil pelear contra los impuestos. Muy difícil. Bueno, el presidente Milei decía siempre que cualquier impuesto es una confiscación. Pero siempre, esto viste que no hay recetas. Llegás al poder, tenés que recaudar invariablemente. ¿Y por qué tenés que recaudar? Porque cuando vos sos el Estado y vos tenés que ejercer el poder y no que lo comentás, sos también el que tenés que pagar sueldos de seguridad, sueldos en Fuerzas Armadas, sueldos para salud, para educación, necesitas recursos. Y entonces, ¿qué es lo que te pasa? Te pasa que estuviste durante mucho tiempo cuestionando la carga impositiva, pero tenés que ejercer el rol en el Ejecutivo y ¿qué haces como casi primera medida? Volver al impuesto a las ganancias. Volver al impuesto a las ganancias. Siempre, la verdad, el ejercicio del poder es como muy áspero y mucho más complejo y siempre cuando estás enfrente del poder crees que las soluciones son mucho más sencillas. Pero bueno, ahí estamos. La hora 10 de la mañana, 17 minutos. Vamos con el señor Márcico. ¿De qué hablamos, Márcico? Vamos a hablar de la inversión en educación y financiamiento educativo, Pato, que es uno de los temas que estuvimos tocando también dentro, ¿no?, de los que quedaron así como expuestos en la recta final de este año legislativo y que por supuesto, bueno, es uno de los temas importantes que... Temazo temazo. Marca, ¿no? Marcó agenda. Hay que ver si en todo caso seguirá marcando todo lo que está contemplado en este proyecto para adelante en cuanto a lo que sea la inversión del Estado para con la educación. Bien, acá lo que tenemos es un ranking de gasto público del mundo e información que también nos ayuda a entender por qué la necesidad de la Argentina en este tema. El gasto público en la educación varía según los países y las regiones del mundo. De acuerdo a los datos del Banco Mundial, el promedio, ¿no?, en el año 2020, estamos hablando de un año que fue plena pandemia, a pesar de que se siguió igual, ¿no?, apostando a la formación y a la educación de manera virtual, fue del 4.4%, mientras que el promedio en los países miembros de la OCDE fue del 5.2%. Bien, eso es un dato, ¿no? Y todo esto básicamente lo que viene es a argumentar el por qué necesitamos también, si queremos un país de desarrollo y con futuro, como te dicen todos los espacios posibles, que los espacios políticos de la Argentina, que en todo caso después capaz no concuerdan en el cómo, pero sí en el concepto. Bueno, esto lo que viene a poner es un poco de luz en el porqué, ¿no?, de esa necesidad. En América Latina, el promedio regional en ese año de pandemia fue del 5.1% según los datos, ¿no?, de globaleconomy.com, uno por supuesto de los portales internacionales más reconocidos que se dedica básicamente a detallar las inversiones en las diferentes áreas de gobierno a lo largo y a lo ancho del globo. Sigamos con algunos datos con respecto a esta materia, porque después también los países con mayor gasto público en educación, con porcentaje del PBI en 2020, fueron, en la región estamos hablando, Bolivia, 8.4%. Mirá qué distancia con la República Argentina. Pato, es tremendo lo que ha generado con ese tema Bolivia en los últimos 15 años sobre todo. Costa Rica, 6.3%. Costa Rica hace mucho, sí. Siempre, ¿no? Eso es tradicional. Brasil también, otro de los países que siempre se mantiene esas cifras, 5.8%.
Colombia, que ha mejorado mucho en los últimos años con respecto a este porcentaje, y Jamaica también como una de las sorpresas con el 5.5%. Los países con menor gasto público en educación, bueno, y acá también lo que entra es muchas veces, incluso cuando hacemos comparativas con México y demás, también poder ver con estos datos si realmente hay comparativas o no al margen de la cantidad de población, ¿no? y de acceso a la educación. Pero vos tenés Guatemala como dentro de los más bajos de la región con el 3.2%, República Dominicana, que esto es tradicional para ese país de Centroamérica, 3.3%, México, ¿no? Que a pesar de tener un gran, por ejemplo, número de porcentaje de universidades públicas por habitante, está dentro de los que menos invirtió en el 2020 en esa materia, Honduras con la misma cifra y después Paraguay con el 3.5%, que esto para Paraguay es una cifra que es un dato histórico. Vos sabés que es un tema, mira, hoy a la mañana hablaba con un experto en educación y es un tema que, por supuesto que la cuestión del presupuesto es fundamental, pero hay otra etapa que es qué haces con la plata y cómo enseñás con los recursos que tenés. Porque mirá lo que me contaban. Si vos preguntás ahora a dónde pueden emplearse jóvenes, que es la gran cuestión, dónde voy a trabajar, bueno, un rubro fundamental y muy bien pago es el de ser programador de computación, ¿no? Entonces hay mucha inducción por parte del Estado para que vos seas eventualmente un promotor y que seas un productor, ¿no? Bueno, e incluso hay mucha beca. Ahora, el tema es que después, ¿sabés qué pasa? Vos empezás tu carrera para ser programador, que incluso son carreras cortas, de 2 o 3 años. ¿Sabés cuál es el inconveniente? Que el programador necesita básicamente una muy buena formación en matemática. Exacto. Y ahí, por más que tengas la asistencia económica, por más que el Estado te regale una computadora, si vos no superás un nivel mínimo de matemática, no podés seguir. Y la verdad que en matemática, el nivel educativo en la Argentina hace rato que va cuesta abajo, en la rodada. Pero digo, más o menos, uno sujeto y predicado, que San Martín cruzó los Andes, más ahora en matemática, pero te digo, me ha tocado a mí y me ha tocado ser padre, ¿eh? Exacto. Vos tenés un curso de 30 chicos y chicas con conocimiento realmente de lo más importante de la matemática, 10% con mucha suerte, ¿eh? Se termina mal. Y entonces cuando querés decir, che, el futuro es la programación, bueno, pero si no tenés conocimientos esenciales que no aprendiste en 3er, 4 y 5 año, no podés seguir. Bueno, eso, Pato, que decís... Y eso no es plata únicamente. No es plata, pero eso que decís es clave porque sobre todo desde la década del 80 en adelante, claro, lo que pasó es que se profundizó, por ejemplo, en Argentina mucho la formación de bachiller en secundario. Entonces, el que menos matemática tiene. Todo fue hacia ese lugar. Nada, y todos son ciencias sociales. Y todos son ciencias sociales, sí, exacto. Entonces, donde menos matemática hay, y lo que te pasa eso, lo que te termina generando, es también la afección sobre algo de lo cual se habló en campaña. Y te pasa, las escuelas industriales. Pero claro, están vacías, y te pasa además que tenés otro problema, que es en los sectores medios, porque esto viene de larga data, pocos padres con formación matemática para que te enseñen a razonar. Exactamente. Eso es más común encontrar a un papá o una mamá que te explica nociones básicas de psicología o de historia o de geografía, que te explique un teorema matemático. Tal cual. ¿Es así? Bueno, y aparte... Y bueno, entonces nada, te recibís y no tenés ni idea. Y si vos querés hacer caños, querés hacer industria pesada... claro. Querés construir barcos... Pero si no matemáticas, además tenés acá el enorme desfasaje económico, Nico, porque ¿qué pasa? Si vos sos un tipo, una chica que aprendiste bien y puedes hacer carrera como programador, te hacen un sueldo de $5.000. Y si vos no lo pudiste aprender, y la verdad, ¿cuál es el trabajo al cual accedes? Es un trabajo complicado. Bueno, y eso, Pato, se ve mucho, sobre todo, y en los últimos años lo he visto. Digo, yo tengo familia que se dedica directamente a la programación y trabajaron para el exterior desde acá. O sea, son los que te mantienen a vos. Básicamente. Y los que estudiaron. Claro. ¿Viste? Claro, por supuesto. Y laburaron para el exterior. No, es tremendo. Y sobre todo con la pandemia, donde ese trabajo se profundizó a la distancia. Yo tengo un enorme respeto y creo que es un trabajo también, no es para todo el mundo, es un trabajo que requiere mucha capacidad, talento, aprendizaje. Sí. No todo el mundo puede ir a la universidad. Ahora se enfrenta a una computadora que también te lo tenés que bancar. Por supuesto. Exacto. No, por supuesto, pero digo, no todos los trabajos son para todo el mundo, obviamente. Pero en el
programador te pasa esto. Llegan sin el nivel de preparación adecuado, entonces no pueden seguir con la carrera, Bueno, por más incentivo que haya. Hubo unos programas que se intentaron implementar y que sobre todo los motorizó bastante el ex ministro de Economía, Sergio Massa, y eso fue un intento y un buen chispazo, Pato, pero que no llegó a arraigarse. El tema es que yo te digo, ¿no? no sé qué te pasaba a vos, Márcico, pero la verdad, uno lo que veía era que matemática, porque está dada de una manera a lo mejor no adecuada, porque faltan herramientas pedagógicas, es una materia que resulta, empática para muy poca gente. El resto se siente complicado. Y bueno, me parece que eso no se encuentra una salida en la Argentina hace mucho tiempo. Tal cual. Y no creo que sea casual también que sea la que te propone el pensamiento lógico. Totalmente. ¿No? Coincido con vos. Digo, eso... Y sería una herramienta esencial para poder aprender de otra manera. Y bueno, y no lo hacemos. Tal cual. Y que solo lo podés compensar ese pensamiento lógico de las humanitarias y te digo una cosa, con la metodología de la investigación. Creo que se agravó con los años, porque lo veía con mis hijos. Yo soy un tipo que multiplica porque no tenía tablita. Ahora, la verdad, los más jóvenes recurren permanentemente a la computadora. No hacen ese trabajo. Ahí, claro. Tenés acá en el celular una... Entonces le preguntás cuánto es 5 Pato. por 4 y no saben, efectivamente. Exacto. Pero bueno, a ver, siga, señor. Bueno, seguimos. Ahora nos centramos, Pato, con respecto a esto que estábamos hablando. En cuanto al ranking, nos metemos ya sí directamente en el gasto de la República Argentina, porque el gasto público en educación, como porcentaje del PBI, ¿no? Siempre la referencia es esto, es el porcentaje del Producto Bruto Interno. En 2019 fue del 4.6%, según los datos de datosmacro.com, otra página que se dedica a difundir los datos en materia de políticas públicas también en términos regionales. El PBI, el número más o menos, para tener una idea, puede estar a una cosa aproximada de los 600.000 millones de dólares. Exacto. Ese es el PBI anual. Porque los otros días me interesaba y veía el PBI, un trimestre del 2023 eran 150.000 millones de dólares. Está bien, o sea que estamos hablando de 30.000 millones de dólares en este sentido, esa es la cifra de ese momento. Qué grande, viste que en matemática no sos de madera. No, esa dentro de todo me interesaba. Dale. Este valor, bueno, se ubicó por debajo del promedio mundial y regional y representó la disminución del 17.38% respecto al año anterior, que ese fue el dato, ¿no? Fue un año, el 2019, donde se desfinanció mucho la educación. De hecho, recordemos, fue parte de la campaña también este tema, ¿no? Incluso... Sí, bueno, en el año de la pandemia. No, porque esto fue antes, Pato, esto fue el 2019, claro. Estamos tomando el año anterior a la Y la pandemia empieza en el 2020. Pensá que este fue un tema que se le cuestionó mucho y hasta te digo más. Macri, claro. Al macrismo y a Vidal también en la provincia de Buenos Aires. Fue una de las cartas que perdió en la campaña de ese año. Sí. Bien, sigamos con algunos detalles más con respecto a la inversión educativa. Estamos hablando en términos globales para ver cómo está la Argentina en referencia con el resto del mundo. En el 2020, ahora sí, volvemos al año de la pandemia. España, 10.3%. Alemania, 11.2%. Reino Unido, 13.3%. Estados Unidos, 13.1%. Japón, 8.3%. Tenemos algunos más, a ver, para repasar. China, 10.5%. Belice, 22%. Mirá lo de Chile, en términos regionales es impresionante, Pato, en materia de educación, 21.3%, ¿no? Tiene la desigualdad de, ya sabemos, las carreras profesionales y licenciaturas son privadas, se pagan a largo plazo, o sea, vos terminás de estudiar endeudado por lo menos por entre 5 y 10 años, mejor dicho. Fue parte de los reclamos que padeció Piñera, efectivamente. Exacto, ¿no? Con lo cual después llega Boric al poder en Chile, pero sin embargo, a pesar de eso, la inversión, esto significa todo, infraestructura, materiales, formación docente, bancos, sillas, etcétera, etcétera, bueno, es del 21.3%. La Argentina, en el 12.3%, esto fue en el año de la pandemia, y atentos porque también lo que tiene que ver con esto y de lo que estamos hablando es de que también acá creció en el 2020 toda la inversión en materia educativa, porque también se buscó profesionalizar mucho todo lo que tenía que ver con la capacidad virtual, ¿no? La capacidad virtual para que la educación siga en funcionamiento a pesar de estar todos, cada uno encerrado en su casa. Bien, Finlandia 11.5%, Noruega 15.9%. A ver si tenemos algunos más. Y después la inversión según el PBI, ¿no? Porque recién estábamos haciendo
la inversión en cuanto al presupuesto, ¿no? Al presupuesto que tenía cada estado para ese año 2020, ahora en función del PBI. España 4.1%, Alemania 4.9%, Reino Unido 5.1%, Estados Unidos 4.9%, Japón 3.1%, China 3.7%. Seguimos. Belice 8.7%, Chile 5.4%, Argentina 6%, ¿no? Inversión 2020 en función y en relación al PBI, Finlandia 6.2%, Noruega 7.9%, ¿no? Y ahí completamos los datos de esa inversión. Y después, per cápita en euros. 1.077 es lo que invirtió por cabeza España, Alemania 2.020, Reino Unido 1.837, Estados Unidos 2.600, ¿no? Esto es muy importante para ver cómo los países que son potencia en el mundo y que son las economías que realmente definen el rumbo del mundo, invierten en esto. Esto es lo que te demuestra que, bueno, qué es lo que te garantiza desarrollo y soberanía, por supuesto. Japón, 1.038 euros, China, 329 euros, nada más. Y completamos con Belice, 426 euros, Chile, 725, Argentina, 424, Finlandia, 2.650, Noruega, la que más, 5.300 euros. Bueno, ahí tenemos entonces la referencia, no solo para compararlo con la región, sino también para compararlo en cuanto a lo que significa invertir en educación y cómo eso te puede desarrollar o potenciar o no. En el ranking de gasto público en educación es por habitante, así se contempla siempre, pero a la hora de analizar el dato, importante es recordar que se trata de gasto que recibirá cada uno de los habitantes sin tener en cuenta edad o situación, ¿no? Esto es transversal para toda la población, Pato. Perfecto, caballero. Vamos a un dato importante de esta mañana que acaba de señalar el vocero presidencial Manuel Adorni, que tiene que ver con una cuestión que nosotros lo explicamos, es una cuestión desde lo ideológico y desde el vínculo que tiene el presidente con sus votantes, es una cuestión compleja y hablo de la restitución del impuesto a las ganancias. Lo que acaba de decir Adorni, que me parece que algo por el estilo dijo también Caputo, es que esta restitución va a ser por un brevísimo tiempo. Siempre esto, la verdad que en la Argentina, a lo mejor, ojalá así ocurra, pero en la Argentina estamos acostumbrados a que te dicen, che, le voy a aplicar el IVA a los productos alimenticios, nunca más, o dura 25 años. El impuesto al cheque, dijo en su momento Domingo Felipe Cavallo, va a ser un instrumento transitorio. Repito, decía Cavallo en la década del 90. Y el impuesto al cheque duró 30 años. Señalo esto porque, repito, Milei había votado la elevación del piso mínimo de ganancias en un hecho que nos había resultado como muy fuerte en términos políticos, porque habían votado el mismo proyecto del oficialismo desde Miriam Bregman y del Caño a básicamente los sectores de la Libertad Avanza. No votó en ese momento el PRO, por eso había algún tuit en las redes sociales en el día de hoy de Martín Tetats diciendo, bueno, no nos acompañaste en aquel momento, pero ahora sí vamos a estar cerca tuyo, dice el diputado de Juntos por el Cambio, o con aquello que hiciste, creo que fue también otra de las manifestaciones, nos corriste del balotaje, Javier, pero ahora te vamos a acompañar. Bueno, ahora, repito, lo que acaba de decir Manuel Adorni es que el cambio de postura que tuvo el presidente Milei respecto a ganancias hará que la restitución del nuevo impuesto dure, dice Adorni, el menor tiempo posible. Bueno, nada, es la historia de lo que pasa cuando te toca llegar al poder. Dice que es una restitución por un cortísimo plazo, ojalá, pero en el medio me parece que va a haber mucho lío, básicamente con los trabajadores para los cuales la eliminación del impuesto les significaba un ingreso muy, muy importante.
ahora va a haber menos sueldos, con más inflación y encima impuesto. Me parece que el tema puede hacer, crujir mucho, básicamente a los 10 o 12 gremios que estaban ahora aliviados por el no pago de ganancias. No son todos, pero sí hay por lo menos 10 que lo van a notar mucho, así que nada. Es uno de los temas, repito, acaba de decir Adorni, que la restitución de ganancias es por un cortísimo plazo. 10 de la mañana, 35 minutos. Dale, Gonzalo Solabarrieta, por favor. Buen día, Pato, para vos, para Nico. Vamos a repasar una jornada llena de protagonistas en la pantalla de Diputados Televisión, que lo hemos visto reflejado en las redes sociales. Recordemos que esto parte de la base de lo que han sido las entrevistas que hemos tenido, pero en principio vamos a ir justamente con las redes sociales, que es lo que mencionábamos recién y que ayer hemos tenido de todos los partidos para tener las declaraciones, para empezar a repasar, y justamente aquí está nuestras redes sociales, en la red social X en este caso, @diputadostv, que ayer ha tenido justamente la reproducción y también, atención, no es lo mismo cuando nosotros escuchamos los tapes que cuando también hacemos hincapié en los textuales para analizar qué es lo que piensa cada uno de los diputados, porque también van llevando un poco la declaración a distintos puntos. Vamos con el primer corte, justamente acá vemos la foto de Nico y de Pato. Vamos a ir con el primer corte que tenemos preparado para hacer justamente la lectura justamente de los textuales. Como habíamos dicho. Bueno, vamos a ir de esta manera. Entonces, estamos con mucha expectativa y con ganas de que el Congreso pueda debatir y sancionar y tener un trabajo activo independientemente de las leyes. Es bueno para la democracia. Esta es una declaración de Martín Maqueira, que estuvo ayer en la tercera edición de la pantalla de Diputados Televisión. Esto hablando lógicamente de cómo va a ser el Congreso que viene y cómo se deben de debatir las iniciativas que se vayan proponiendo. Vamos a ir con otra declaración, en este caso, importante la palabra del diputado de La Pampa por el bloque del PRO. El diputado Zapata, que lo hemos tenido en la primera mañana, ayer justamente, y el enfoque que se hizo fue: las promesas no se pueden cumplir de un día para el otro. El primer objetivo es que no haya déficit fiscal. Se van a ir dando señales de estabilidad y cumplimiento, brindando más optimismo y ganas de invertir. Diputado Zapata, que sabemos que más allá de que es del bloque de Ahora Patria, va a ser uno de los grandes acompañantes, ¿no?, de la Libertad Avanza para este Congreso que se viene de aquí en adelante. Vamos con otro de los cortes que hemos tenido ayer, justamente. La diputada Verónica Razzini del PRO. La idea del PRO es la de acompañar desde un lugar de brindar gobernabilidad, algo que hemos escuchado mucho, Lo de garantizar la gobernabilidad lo hemos escuchado muchísimo por parte de otros bloques, lógicamente por fuera de la Libertad Avanza. Estamos en un momento límite donde tenemos que terminar con el déficit, porque si no, no tenemos posibilidad de progresar. Otra palabra que aparece en este caso con la declaración de la diputada que se incorpora, que viene también trabajando mancomunadamente Pato y Nico con el diputado Chumpitaz, y que ya forma parte del cuerpo de la Cámara Baja, hablando de la importancia de terminar con el déficit, otro de los puntos importantes. Vamos con otra de las declaraciones. En este caso, Atilio Benedetti, el diputado radical, que recordemos ha vuelto a la Cámara no hace tanto tiempo y que en este caso forma este bloque de la Unión Cívica Radical, conformada por 35 diputados y diputadas. Anhelo trabajar en una ley de semillas. El país la necesita para aumentar su productividad. Fuimos el granero del mundo y hace un montón de años que no aumentamos la productividad, que no es lo mismo que producción. Acá el hincapié y la mirada, la óptica justamente de Atilio Benedetti, el diputado radical, que tiene una cierta vinculación con el campo, por un trabajo personal, el diputado de Entre Ríos. Dale. Pensé que ibas a decir algo. Dale. Vamos a ir con la siguiente declaración. En este caso, Marilú Quirós, la diputada del PRO, que dijo: el previaje funcionó muy bien. Hay mucho por hacer en turismo porque Argentina tiene lugares increíbles y la gente no sabe.
da trabajo a un montón de gente y trabaja el sentido de pertenencia de los ciudadanos. Destacó la diputada del Chaco, algo que el previaje ha tenido una opinión unificada por lo general de que ha sido muy productivo. En este caso, la posibilidad de que continúe el previaje es muy poca, te diría casi nula, pero de todas maneras los diputados siguen expresándose en este sentido por algunas iniciativas que han sido positivas y que tal vez en el Congreso se pueda dar alguna lucha o alguna posibilidad para que sigan surgiendo este tipo de iniciativas. Vamos a ir con el siguiente, muy interesante. Daniel Bancic. Ayer hubo una reunión muy importante. ¿De quién? Del bloque Innovación Federal. El bloque Innovación Federal que conforma, por ejemplo, Agustín Domingo, que recordemos antes conformaba el bloque de Juntos Somos Río Negro con Luis Di Giacomo. Se sumó a los misioneros. Se sumó a los misioneros, claro. Exactamente, con Carlos Fernández, justamente, y lo que dijo, nuestra idea es tratar de darle gobernabilidad otra vez, darle gobernabilidad, algo que vemos mucho en distintos bloques y de acompañar para que se haga el cambio, es lo que dijo justamente sobre lo que significa la actual presidencia de Javier Milei, en este caso el diputado misionero Bancic, que está en este nuevo bloque Innovación Federal, que son 9 en total y van a darle justamente su impulso en el Congreso. Perfecto, vamos con el diputado Benedetti, hombre del sector rural, hombre de Entre Ríos, que decía esto, a ver. Bueno, estamos expectantes por este paquete de leyes. Es cierto que tuvimos algún indicio con las medidas de ayer, con el relato del ministro. Dicho sea de paso, en lo que me pareció más gráfico fue en esta necesidad de no gastar más de lo que corresponde. Digo, esto es una vieja cuenta que tiene la democracia, que, bueno, que no cumplirla nos lleva a situaciones como la que teníamos, de una aceleración de la inflación, de una traba de las actividades. Pero bueno, veremos cuáles son las herramientas concretas que propone el nuevo gobierno. Estamos expectantes, no tenemos todavía indicios. Parece que una ley, nosotros votamos en contra, como fue esta disminución del impuesto a las ganancias para las personas que más ganan, parece que ahora la va a revertir. Bueno, veremos qué pasa, pero la verdad que estamos haciendo por ahí conjeturas sobre cosas que todavía no bueno, tenemos. recién... Bueno, a ver, una cuestión importante que tiene que ver con más anuncios del ministro de Economía. Dijo que, a ver, sobre el tema subsidios, el ministro de Economía adelantó que como parte del plan de ajuste del gasto público y de la búsqueda de superávit, se va a modificar el esquema de subsidios a la energía. También dijo que habrá quita de la subvención al transporte y se va a eliminar la movilidad jubilatoria para proteger. Nunca te van a proteger eliminando la movilidad jubilatoria, nunca. Pero bueno, a los que reciben haberes. Pero a ver, en el medio de esto hay algunos atenuantes. Primero con el tema del transporte. También dijo Caputo que no se puede eliminar el transporte, el subsidio de la noche a la mañana, porque si no sería una cuestión riesgosa, peligrosa, porque se multiplicaría por 3, por 4, por 5 la tarifa que hoy estás pagando, a veces de 70, 80 pesos en AMBA. Así que me parece que racionalmente van a ir con cuidado, ¿no? Y son estas cuestiones de Milei que me parece que hay que mirar. Tiene que ver con que, bueno, no va a desaparecer el Banco Central, no va a haber dolarización, vuelve impuesto a las ganancias y tampoco se termina de la noche a la mañana, repito, el subsidio al transporte. Y lo mismo puede pasar con la energía. Atención, con la energía, la luz, básicamente, lo que podría haber es un aumento del 35% y después se va a atender en 2 sectores a aquellos que tienen menores ingresos, ingresos medios. Habría un subsidio para los primeros 100 kilowatts de consumo y después otra cuestión que habría que ver si soporta un aumento del 35% o más. Pero lo mismo acontece, repito, con el transporte. Lo que te dicen es que el tema de la eliminación del subsidio te podría llevar un año o más. Porque ahora sería, me parece a mí, como más combustible al fuego con todo lo que está pasando. Así que, repito,
No va a haber movilidad jubilatoria, ese es un temazo, ¿eh? Recordamos que la verdad los jubilados siempre han sido como una avanzada en los reclamos. El tema de que haya una actualización era una enorme conquista lograda en allá por los años comienzos del siglo XXI. Se sostuvo con modificaciones con el macrismo, volvió Alberto y ahora la cuestión, repito, sería que la movilidad no esté garantizada por ley. Siendo la verdad, un problema estructural muy serio, ¿eh? Cuando Ricardo López Murphy dice que las medidas son estremecedoras, dijo, un hombre que se fue en el 2001 porque intentó tomar medidas muy radicales como bajar el presupuesto universitario, de estas dice son estremecedoras, y es peor que en mi época porque ahora tenés más empleados públicos, tenés más planes sociales y tenés más jubilados. Sí. Y el tema, lo que pasa con los jubilados es que obviamente el jubilado cada vez vive más y lo que te está pasando con el trabajo negro y el monotributista, que no hay aportantes en la medida necesaria para sostener una cantidad que va creciendo año a año. Así que bueno, por ahora, repito, se elimina lo que es la actualización automática. Dice el gobierno que va a cumplir. Digo, si vos no querés jorobar a los jubilados, decís, che, que siga la actualización automática y si pierden yo te doy un bono, no eliminar la actualización. Y además tenés un problema social ahí, que hay jubilados que a lo mejor cada uno vive en medida de sus necesidades, de sus ingresos. A lo mejor el que gana 1 millón dice, yo necesito esa plata y tiene razón. Claro. Pero el que cobra 200 no puede seguir con el salario recortado, con el ingreso recortado. Y son el 70% de los jubilados. Me dicen que está el diputado Benedetti, hombre de la provincia de Entre Ríos. Quedan 14 minutos para las 11. Una más del diputado, a ver. Tengo el anhelo de trabajar en una ley de semillas, que también se llama ley de semillas, pero es la protección a los mejoradores fitogenéticos, los obtentores, digamos, todas aquellas personas que trabajan en el desarrollo genético y tecnológico, claro, de las variedades autógamas, aquellas que se reproducen a sí mismas. Es muy interesante. Bueno, me parece que el país necesita, para aumentar su productividad, este país, que fuimos graneros del mundo, hace un montón de años, que no aumenta la producción. Y el mundo está aumentando. La productividad, perdón, la productividad. No es lo mismo que producción. Que no es lo mismo que producción, porque productividad son kilos por hectárea, ¿no? Nosotros estamos cultivando 30 millones de hectáreas. Ah, ¿cuánto te rinde? Exactamente, pero digo, si comparamos, el trigo en la época del Imperio Romano rendía 6 quintales, ¿no? Y ahora el país está en 30 quintales, pero en Francia hay un club de 100 quintales, ¿no? Esto tiene que ver con tecnología y con genética. Bueno, ahí estamos. Hay otro tema que es siempre absolutamente polémico, discutible y que siempre es la misma historia. Vos sos oficialista, necesitas plata y manoteas un blanqueo de cualquier manera. Y la oposición te dice, mira lo que estás haciendo, estás premiando a los que evadieron. Sea quien sea el que le toque ser oficialista, el que le toque ser opositor. Digo, yo recuerdo perfectamente los intentos que hubo por parte del gobierno de Alberto Fernández, una vez que tenías el dato de la plata argentina depositada en Estados Unidos, cosa que no aconteció nunca, para avanzar con una ley en ese sentido. Y te decían, no, lo que querés es blanquear para tener más caja, para seguir haciendo política. Bueno, yo recuerdo el blanqueo de todos los gobiernos. En lo que a prima facie me aparece en la cabeza, hubo blanqueos en tiempos de Néstor Kirchner, hubo blanqueos en tiempos de también justamente el gobierno de Mauricio Macri, sí, cuando incluyó el blanqueo de los familiares. Y esa fue la modificación que sorprendió, ¿no, Pato? Ese fue el punto de disparada de sus conflictos con Felipe Solá y con Sergio Massa, que integraban el Frente Renovador. Después también lo intentó Alberto Fernández. Y ahora también va a haber un blanqueo con la gestión de Milei y lo anunció Caputo.
Que para recordarlo es básicamente, Pato, para quien nos está viendo, el blanqueo es básicamente poder poner dentro del sistema y justificar dentro del sistema la plata que vos no tenías declarada hasta este momento. A ver, ¿no? Claro. si por ejemplo vos gambeteaste el pago de impuestos durante 5 años. Exacto. Y en lugar de pasar por la ventanilla y pagar el impuesto, y con el impuesto que vos pagabas contribuías a que el Estado tenga mayor seguridad, como hacemos todos, bueno, vos agarrabas esa plata, la guardabas, comprabas dólares, ahora tenés un montoncito en la caja de seguridad y decís, tomá, esta plata que yo lo jorobé al Estado por 5 años, Exacto. acá está, viví ticoleando y no me puedes decir nada. Repito, cuando vos tenés que pagar los sueldos, haces cualquier cosa. Sí, Y ¿me entendés? Los éticos, los que no pagan los sueldos. Y claro, los que, viste, se tragan los principios son los que están justamente en el rol de ejecutivo. Siempre las críticas y los elogios o las defensas y los cargos son siempre los mismos, depende de a quién le toque jugar ese rol. Exacto. Pero para vos como ciudadano es horrible la señal, porque si flaco, si va a haber un blanqueo cada 2 años, no pago. Bueno, a ver, digo, ¿Esperás? Menor cuestión, Sí. multas en la ciudad de Buenos Aires. Te iba a decir exactamente Bueno, lo mismo, Pato. Antes, obviamente, no era así que iba a pagar la multa y lo iba a vender. al auto. Multipatente. Bueno, exactamente. O sea, vos no pagás la patente de un vehículo durante 2 años y de repente te llega una bonificación del 50% para que pagues la mitad, o sea, que pagues todo lo que debes a mitad de precio, claro. Sí, pero si vos no tenés resuelto tu tema, el auto no lo podés vender. Eso seguro. No lo podés vender. ¿Me entendés? No te pasa con el tema impositivo eso. Acá no te pasa. Siempre la evasión termina pagando. Igual históricamente. en este momento que tiene un vehículo, con suerte lo va a usar con suerte menos. lo va a preservar y lo va a preservar durante 4 años. Es un temazo ese, es un temazo. No sé si viene un momento fácil para cambiar vehículos. No, pero vos es que, porque claro, yo repito, a mí estoy tratando de ver dónde uno se puede parar para decir, che, esto que está pasando es impostergable, es bueno o es malo. Estoy un poco desorientado porque, qué sé yo, por ejemplo, un tipo como Melconian, que no es de el frente de izquierda, Melconian te dice que esto es nada más que una licuadora y que lo que haces es licuar deudas y que no resolves nada. Lo dice Melconian, yo lo tengo que escuchar. Martín Redrado me dice, che, acá no hay un programa serio. Pero Javier Timerman te dice, mira, es lo que había que hacer. Y López Murphy te dice, mirá, esto era hacer un torniquete porque no podíamos seguir así. Después, primero esto era indispensable. Después sigamos. Hernán Lacunza dice, mirá, no le podés pedir un programa económico en la primera semana. Hernán Lacunza era el hombre más cercano en su momento a Horacio Rodríguez Larreta. Dice, y no, yo tampoco estoy para criticar, porque ¿viste? Te tenés que poner en los zapatos del que está. Sí. Yo no sé. En los zapatos y hacerme las culpas también por el pasado, claro. Pero te digo, el tema del aumento en el combustible es un golpazo que es muy difícil preverlo ahora. Porque digo, si aumentó la nafta un 37% ayer y antes ha aumentado un 30%, digo, a ver, si vos cargas tu medio de transporte con nafta, que pasa en pocos casos, Exacto. bueno, lo vas a trasladar todo a precios. Y después todo lo que tiene que ver con la persona que utiliza su auto para moverse, bueno, no sé, o harás un sacrificio. Ayer, Pato, hablé con un montón de gente que tiene autos, modelos que van entre el 2000 y el 2010. Sí. Y más de uno me dijo, chicos, si yo tengo que ir a cargar el tanque con cómo se ajustó el precio ahora, me dicen, che, ¿cuánto es el tanque? ¿30 lucas? Y a esta altura del mes lo tengo que dejar ahí. Totalmente. Ahora, pregunto, que lo hablábamos anoche. Digo, esto que está pasando ahora es lo que pasa en el mundo desde siempre. Esto es, 1 litro de nafta es $1. 1 litro de nafta en cualquier lugar del mundo. Ahora, ¿por qué acá valía 30 centavos? Te decía, no era para ponerte plata en el bolsillo. Bueno, pero digo, ¿y había que subsidiarme a mí cuando hay un 45% de pobres? No, eso es una buena pregunta. Después también la otra pregunta, La verdad, Pato. ¿por qué acá valía un 30%? Es una pregunta que también aporta al debate. A ver. Que es la pregunta de, bueno, ahora, si vos sos un país que tiene petróleo, ¿no? Eso es el commodity. ¿Tenés que pagarlo como se paga en todo el mundo? Sí, porque, a ver, es un tema, petróleo tienen casi todos, muchos países, tiene Estados Unidos, tiene Venezuela, tiene el Golfo Pérsico, tiene Noruega, digo, el tema es, a ver, si, porque ¿sabés qué sucede?
digo, al que me vendía el litro de nafta barato, a ese sí le ponían plata. Es que él vendía como si fuese a $800. Claro. El Estado ponía la diferencia, ¿eh? El Estado ponía la diferencia. No es que nadie ganaba, no. El Estado subsidiaba con lo que te faltaba. El dólar está 800, vos pagás 300, 500 te pone el Estado. ¿Qué te digo la verdad? No sé por qué. Digo, en algún momento te decían, era para abaratar costos. Puede ser. Pero esta es la otra cuestión. Lo que se llaman los precios relativos. Vos los tenías todos distorsionados en la Argentina. Pagás de luz menos de lo que gastabas, de gas menos de lo que gastabas, de combustible lo mismo, tratando de estar mejor. Exacto. Sí, pero era una cuestión voluntarista, ¿viste? Que después chocás y es complejo, pero bueno. Pero digo, el tema del aumento tiene muchas implicancias, la verdad, en el sector, porque se va a trasladar a precios todo eso, ¿eh? Y toda la industria automotriz, porque vas a consumir menos cubierta, menos cambio de aceite, menos todo, ¿eh? Y hay gente trabajando, por supuesto que es un golpazo. Bueno, me quedan 5 minutos para las 11 de la mañana. La próxima hora te hablo de Nico Márcico. Te hablo de bicicletas y de monopatines eléctricos, si querés. Ya venimos. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Siempre he ratificado que DipuTV, ustedes no se dan cuenta, son una fuente de discusión política. Yo no me daba cuenta hasta que después de un reportaje me llaman del interior, dicen, ¿quién nos ve? Bueno, bien, gracias. Gente lo ve la discusión política y hace a la discusión democrática, así que adelante y mucha suerte a ustedes también. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Punto Género, lunes, 23 horas. Mundo Villa, martes, 23 horas. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Otra emisión de Todo Cultura. Mis fotos básicamente es intimidad. Lo que me gusta mostrar es lo que la gente no puede ver. Que es lo que siempre la gente se nota mucho. Y sobre todo las muestras, porque por ejemplo ves una foto y se pegan a mirar, no sé, qué dice la pared. Claro. O te preguntan qué hace ese changuito ahí, no sé, en esa foto. Si querés ver los detalles. Claro. A ver si le descubrís alguna cosa. Tengo algunas fotos de recitales, pero no me gustan mucho las fotos de recitales.
Hay fotos realmente muy atractivas y muy, a ver, el público también se encuentran con momentos tristes, ¿no? Sí. Con momentos que también se pueden relacionar con distintas situaciones. Hay una foto ahí que, por ejemplo, aparece una grieta, es decir, sí. hay momentos que tienen que ver con la ecología, esa grieta responde a la ecología, pero bueno. Tiene múltiples también significancias. Puede tener múltiples significados, acepciones. Todo Cultura, miércoles 23 horas. Hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a una nueva edición de Ecoagenda. El abordaje de la problemática de los efectos del cambio climático sobre los ecosistemas costeros es, como vos dijiste, un área de estudio interdisciplinar. O sea, nosotros estudiamos el ambiente, el ecosistema desde el punto de vista biológico, físico, químico, pero como sabés, los ecosistemas costeros son los sitios en donde habita un enorme porcentaje de la población. Vos recién mencionabas esto de los tips y tal vez el contenido de mi cuenta, que en un principio, que arrancó en el 2019 y hasta ahora siempre estuvo bastante vinculado con el cambio de hábitos, lo que podemos hacer desde nuestro lugar, lo que hablábamos recién, o la vez pasada sobre la industria de la moda. Y este año, yo creo que ya desde el año pasado estoy teniendo una tendencia a empezar a abordar un poco más los temas macro, pero este año es como que la coyuntura se impuso y fue, no puedo hablar de nada que no sea esto. Ecoagenda, jueves 23 horas. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿cómo va? Aquí estamos. Yo me crié en Neuquén, hice mi colegio primario y secundario y me vine a estudiar a Buenos Aires a los 18 años. Y yo creo que esa infancia y esa juventud o adolescencia es fundamental en nosotros para toda la vida, ¿no? Conservo mis agendas del año 77, 78, 79 y hay muchos amigos y compañeros de esa época que no están. Ese es el compromiso que uno asume generacionalmente para que nunca más. DTV Entrevistas, viernes 23 horas. Bueno, 11 de la mañana con 2 minutos, estamos en el segundo tramo de la primera mañana. Está el señor Di Mauro, ahí está. ¿Cómo anda, José? ¿Qué decís? Buenos días. Hola, Pato. Bien, ¿Cómo bien. estás, Pato? José, mira, ya que estás, digo, vamos a ir repasando. Algunas cuestiones vos las tenés, otras no sé, pero tiene que ver con definiciones del vocero Adorni, que dijo: le ha hecho mucho mal al sistema inmobiliario la ley de alquileres y eventualmente será corregida, pero no dio precisiones. Y también habló de la reducción de subsidios al transporte y la energía que va a regir desde el 1 de enero. Yo lo que tengo en materia de reducción de subsidios es que no va a ser del 100%, me hablaron del 35% y que van a ir con cuidado, básicamente en el transporte, y me parece que está bien, porque si multiplicás por 4 por 5, el costo puede ser una cuestión muy problemática. Y en alquileres me parece que también tienen un baño de realidad, saben que no te corresponde eliminar por decreto una ley, que sería muy judicializable, y por lo tanto me parece que van a ver qué panorama encuentran en el Congreso para derogarla. Pero bueno, ¿qué dice Di Mauro y qué otro dato tiene? A ver. Así es, sí, Pato. El tema de, vamos por partes, el tema de subsidios, por ejemplo,
se está hablando de lo que necesita y no tiene que incurrir en un error que ya cometió, por ejemplo, sus antecesores, y sin ir más lejos, Mauricio Macri, fue el tema de eludir la cuestión de las audiencias públicas. Claro, en su momento exactamente. consideró Macri que no hacía falta porque ya había habido algo que salvaba esa situación y no salvaba nada, porque se judicializa igual y a la larga, más temprano que tarde, te termina saliendo un juez que te falla en contra. Entonces, ¿te acordás? tema de José, eran aquellas audiencias donde venía Aranguren y lo peleaba Gioja, ¿te acordás? Por ejemplo. Sí, pero que recién se hicieron después de que ya le habían frenado todo. Claro. Así que en este caso, por ejemplo, decían que para ganar tiempo, por ejemplo, consideraban la posibilidad de, acá no hay un aumento de tarifas, sino que hay una quita de subsidios. Eso era lo que decían. Claro. Pero un juez te lo da vuelta. Sí. Enseguida este tema y después tenés que llegar hasta la corte que te falle a favor, pero mientras tanto paraste todo. O sea que eso tendrá que establecer, por lo menos hacerlo con audiencias públicas. El tema de las tarifas, que también tiene que pasar por audiencias públicas, tienen que, ya lo dijo anoche, me pareció escuchar a Caputo, que decía que no iba a haber una sola tanda. Que lo iban a hacer, de alguna manera, no usó la palabra maldita en este caso, que es gradual, pero que no iba a ser que no iba a ser instantáneo, ahí no iba a haber shock, sino iba a haber varias tandas. El tema de alquileres es algo que lo han dicho de entrada y lo anticipó en su momento Milei, que querían derogar la ley, que de todas maneras no cambia gran cosa este tema. Es muy probable, lo más probable es que lo hagan por ley, lo tendrán que hacer por ley. Seguramente si lo hacen lo mandarán a extraordinarias que ya casi diría que no van a ser en diciembre, que van a ser en enero muy probablemente. Quedan 10 días hábiles, contando hoy, 11 días para hacer algo que es nada, no se podría hacer nada en materia de extraordinarias, salvo ir armando las comisiones, pero las comisiones tienen que armar una vez que se convoque extraordinarias, porque no se pueden armar antes, pero todo indica que serán en enero, con una ley que no va a ser ómnibus, por lo que han hecho trascender. Con algunos temas puntuales, todo lo que se pueda hacer por decreto se hará por decreto, pero sin enojar al Parlamento. Lo que ponga, por ejemplo, cuando hablamos de no enojar al Parlamento, no derogar alquileres por decreto, sino que hacerlo por ley. Los números los van a tener tranquilamente, porque recordemos que esto avanzó en una media sanción, habrá que ver en el... Mauro. No va a haber extraordinarias, supone Di Mauro, que es casi como la palabra de su santidad. No va a haber extraordinarias en diciembre, habría en enero, presumiblemente. Me parece que hay una cuota de escepticismo en Di Mauro sobre si va a haber extraordinarias en enero. Y después dice que no van a enojar al Parlamento, por ejemplo, derogando por decreto la ley de alquileres. Y a eso voy, lo de ayer. Hay que leerlo como una victoria muy importante de Victoria Villarroel, señor Di Mauro, en el Senado, ¿o qué dice usted? Sí, me parece que sí, que tiene que adjudicarle parte de la victoria a lo que pasó en diputados, donde se dieron cuenta lo que sucedió. Ayer algún diputado de Unión por la Patria decía, no van a... dejaba sus dudas respecto de que vinieran con esas intenciones de cambiar la manera de armar las comisiones en diputados. Me parece que eso no va a cambiar, porque eso ya se votó, y a partir de lo que sucedió el jueves pasado es lo que sucedió ayer en el Senado, donde le aplicaron a Unión por la Patria una cuota módica de kirchnerismo. Nada más, o sea, el rigor de las mayorías le aplicaron y marche preso, así fue, y Unión por la Patria se vistió con ropaje de Juntos por el Cambio, porque protestando, no dando quórum inicialmente, después protestando porque era inválida la pongo sesión. esta cara porque la verdad
la denuncia de Di Tulio diciendo estaban negociando despachos, digo, qué sé, uno que ha visto tantas cosas acá, Di Mauro, ¿no? Tampoco ha Sí, visto vamos a cosas empezar. peores, me parece, ¿no? Hemos visto robándose despacho, entrando por la ventana, rompiendo la cerradura. Así que esto no horroriza nada, que te cambien. O sea, me parece que enaltece a las actuales autoridades decir que estaban negociando despacho. Sí, Me parece sí, que bueno, es sí. muy naif. Casi. Sí. Bueno, y te pregunto, así que tendremos que esperar la agenda de enero, tal vez en la segunda quincena de enero, José, ¿o no? ¿O te parece que puede empezar en los primeros días? Y a propósito del escepticismo que marcabas, quien dice enero dice febrero. Así que No querés trabajar nunca, Di Mauro, vos, ¿eh? Mamita. No querés Yo trabajar. estoy dispuesto. Es más, me conviene más en enero, pero estoy en febrero no me afecten las vacaciones, pero no. Nada. Y me parece que lo que va a ser, se lo van a votar, ¿no? Pero habrá que escuchar a la gente del Frente de Izquierda y a la gente del peronismo el tema de reponer ganancias, que está diciendo Adorni que va a ser por un tiempo cortísimo, qué sé yo. Nunca tienen fecha de vencimiento las leyes, es un caso muy particular, ¿no? Pero no pasa esto. Es muy escéptico. Es muy escéptico usted también, Paco. Y es así. Sí, claro. Si vuelve esto, me parece que llega para quedarse, porque cuando termine la crisis la sacan, pero bueno. Y estamos esperando que saquen el impuesto al cheque todavía, ¿viste? Claro. Sí, ya lo hablábamos el otro día y eso no sucederá, claramente. Me parece que no, bueno, todo lo que sirva para recaudar, ni siquiera las retenciones están avanzando sobre ese tema, así que en este momento recordemos que todos los recortes están incidiendo, mirándolo con cara positiva en 2 puntos del PBI, faltarían 3. Lo que dicen por ahí es que en realidad 2 puntos más se ganarían con el tema de impuestos. Subiendo modificación de impuestos, o sea que, claro, así que me parece que por ahí... Menos recorte de gasto y más impuestos. Sí, acá es muy interesante, esto es muy interesante, José, recién lo hablábamos con Nico, ¿no? A ver, y creo que a lo mejor hay como un trasvasamiento de respaldos a Milei. Yo creo que algo puede perder Milei, porque este es un Milei, no es el de la campaña, te cobra impuestos, no te quema el Banco Central, no te dolariza. Me parece que a lo mejor algunos pueden encajar con esta imagen más pragmática y sumar, pero puede haber gente, me parece, desencantada, que creía más en el Milei de la campaña, creo, ¿no? No sé qué decís. Puede pasar, me parece. De todas maneras, hasta ahora viene, creo, escuchaba recién unas encuestas que había, encuestas callejeras, que bueno, por lo menos le ponen voz a esos números a los que uno no le cree tanto en general, sí. Pero parece que la gente sigue manteniendo esas expectativas positivas y recordando que esto, admitiendo que esto es una gran crisis y que lo quiere ver andar, obviamente, sobre la marcha. Claramente que todo esto lo decimos y todo esto en tanto y en cuanto el kilo de asado no llega a 12.000. Yo quiero ver cuando se acerca a esas cifras, a ver, por ejemplo, si no es más lejos, por citar solamente uno de esos elementos, donde empiecen ya a correr las facturas. No, claro. Yo creo que de todas maneras lo que le tiene que interesar a Milei en particular respecto a estas cuestiones, y tiene que ver con el Congreso, me parece que los 150 votos a favor en la Cámara de Diputados los va a tener. Yo coincido con vos. Con protesta o sin protesta, pero ahora ahí te hago está una bien. pregunta. Y ayer... Sí, te hago una pregunta técnica, José. Porque una ley se deroga con otra ley, ¿no? Y lo que te pregunto es, tanto en alquileres como en el tema jubilaciones, donde Caputo fue muy enfático diciendo que se termina la actualización automática, no me cierra el argumento de que es para proteger a los jubilados, yo hubiese preferido que continúe la actualización y si no alcanza, que me den un bono, pero no eliminarlo por eso. Pero eso, ¿cómo se modificaría? ¿Habría que votar otra ley? También ahí, ¿no?
Es tan espinoso o más que el tema alquileres, me parece eso, ¿no? Absolutamente, porque de todas maneras estamos hablando de leyes que se han ido modificando, o sea que no. El tema es ese de que no se deroga la ley de alquileres, como dicen, bueno, hay que derogar la ley de alquileres. Bueno, también se puede hacer a través de una ley que diga hay que derogarla. Claro, está bien. Y pensar en el caso de alquileres, porque de hecho la han presentado estos días, un proyecto, o por lo menos, no me acuerdo que el diputado de Juntos por el Cambio anticipó que ya mandaba el proyecto. Como hay un cierto delay entre para ver los proyectos, me parece que está dentro de ese margen de que todavía no lo podemos ver, pero creo que ya lo presentaba. Y entraría a regir el Código Civil, claro, que es lo que había antes. Exactamente. Si pero se bueno, deroga la actual ley de alquileres. Si se deroga la actual, sí. Si fuera... Sí, porque además lado, había y en ahí, el caso de... No, había ahí una propuesta de campaña de Milei. Milei decía, bueno, volvamos al Código Civil y que cada uno acuerde en el precio que quiere y en la moneda que quiera. No sé si eso se podría instrumentar, ¿no? Que yo establezco un contrato donde el dueño es Di Mauro y me alquila en euros, ¿no? No sé si sería factible o en dólares, no sé si se podría ser tan amplio. Habría que verlo, me parece, ¿no? Y sumémosle a eso que inmediatamente de pronunciadas esas palabras mágicas se para todo el mercado. O sea, claro. En esta época, sobre todo. Y vos decís, bueno, empezás a mencionar eso directamente y chao, eso. Mira, ayer justamente hacíamos un repaso en DTV sobre el tema en el resumen, de las leyes aprobadas a lo largo del año, que fueron 30 en total hasta ahora, y una de esas 30 fue justamente la de alquileres y contábamos. Hubo un debate de 2 años. Que al final fueron 4 años y claro. Si se va de punta a punta, porque esto empezó a debatirse, la modificación en 2020, finalmente se transformó en una ley. Si no me equivoco, se empezó a aplicar en el comienzo de la gestión de Alberto Fernández. Claro, en pandemia, aparte. Sí. Entonces, no podía esperarse mejores resultados de este tema, claramente. Y realmente que ahora hablemos de una derogación, lo cual puede ser tranquilamente, pero bueno, tuvo la oportunidad ahora, recientemente, hace un mes, apenas un mes que se convirtió en ley la modificación. Se puede derogar, sería desprolijo de todas maneras, pero no cambiaría mayormente el tema, o sea, no solucionaría los problemas de los alquileres. A lo mejor sí habilitaría un poco más de oferta, pero de todas maneras el tema de la oferta se va a ver comprimida a partir de que se pronunció de nuevo el tema de que viene una derogación. Sí. Quien pueda resistir a alquilar hasta que que se modifique el panorama. En el caso de la movilidad jubilatoria, seguramente ahí sí tienen que hacer, no alcanza con una palabrita solamente, habrá que modificar el articulado ese y cambiar donde dice movilidad jubilatoria por decretos de aumentos, y a lo mejor le pondrán por un periodo determinado. Veremos. No, lo que pasa es que... Sí. Me parece que nos ocurre a todos, ¿no? Pero creo que habrá que esperar, no sé, espero que sea poco tiempo, pero 2 o 3 meses para que vos medianamente tengas una idea de cuáles son tus ingresos, si tenés la suerte de tener trabajo, y cuáles son tus gastos. Hoy me parece que está todo absolutamente detonado. Vos no sabés cuánto vas a cobrar, no sabés cuánto vas a pagar de impuestos, no sabés... Yo sabía, cuando iba al supermercado de la verdulería, medianamente lo que gastaba. Es cierto que tenía siempre una inflación que me lo iba incrementando mes a mes o semana a semana. Pero ahora, la verdad, para alquilar un departamento, uno no tiene ni idea de cómo son. Vos no sabés cuántos dólares vas a cobrar en términos concretos. Si 500, 1000, cuánto va a ser necesario para vivir. Falta un tiempo largo para que todo esto se encauce un poquito, me parece, ¿no? Es una incógnita que es transversal, afecta a inquilinos y a propietarios, absolutamente, con diferentes capacidades de negociación. Obviamente, el propietario que ya tiene el alquiler concedido y por 3 años, debe estar lamentando que son 3 años, que se mantuvo el tema de los 3 años. Pero aquel que pueda tener espaldas,
Por supuesto. Pero aparte, José, a lo mejor algunos sobreviven en un tema específico nuestro, ¿no? Digo, hay que ver qué es lo que pasa. Estamos en diciembre, hay que ver lo que pasa en julio con la falta de pauta en los medios, por ejemplo, exacto, ¿no? Habrá algunos que te dicen, che, me puedo sostener con lo privado, otros que te dicen, te tengo que congelar el sueldo, otros que te dicen, tengo que reducir personal. Digo, habrá que verlo. Hoy no sabemos cómo se maneja eso. Y con respecto a esto que estamos hablando, en este contexto también, que son días muy sensibles con los anuncios, terminó hace 15 minutos la reunión de gabinete, 11:30, hay anuncios del vocero presidencial Adorni, así que también seguramente tengamos más información en cuanto a esto, porque recordamos que la última vez que hizo esto de salir a hablar fue porque había cosas para anunciar en la previa a lo que iba a venir después con Caputo, ¿no? Así que seguramente haya algo que vayamos a agregar a esto en la próxima media hora, los próximos 40 minutos. Sí, habrá que ver, a lo mejor tiene que ver con esto que estábamos acá, alquileres, lo que decía alquileres, Pato, jubilaciones. Es tremendo porque ayer, haciendo este relevo, empecé ya a escuchar casos, y seguro José y a todos nos empieza a llegar, que hay muchas recontrataciones que hacer, muchos contratos que se terminan ahora en diciembre o en enero, o hasta incluso algunos que fueron repactados hace un mes y medio. Y claro, lo que está pasando es que mucha gente, incluso a pesar de ya tener el contrato firmado, está llamando a sus inquilinos para decir, che, mira, con esto que está pasando lo tengo que recondicionar porque si no te tengo que pedir que te vayas. Y si vos, el tema, se agudiza esto, si vos como propietario suponías tener algún valor en dólares que te ingresaba, tuviste una devaluación del 118% y el inquilino tiene que padecer esa devaluación del 118% en su salario. Esta es la tercera devaluación más grande de la historia argentina. Las dos primeras fueron de Raúl Alfonsín, perdón. Esta es la tercera en la historia de nuestro país. Sí, y hay otro tema, ¿no? Hoy lo planteaban, comparado esto con el Rodrigazo, hoy lo escuchaba Lacunza, que Lacunza no emitió opinión, pero generalmente había siempre una recomposición salarial para que esto tenga algún paliativo. Esa recomposición todavía no está. Digo, nosotros somos todos hombres de fe, a lo mejor dice algo Adorni cuando habla en un rato, pero esta es la diferencia a otros planes muy duros, como por ejemplo el Rodrigazo o el Plan Austral. Venían medidas donde te pegaban por la cabeza en materia de combustibles, tarifas, jubilaciones, pero te decían, hay esto. Esto en otros momentos sociales donde había más gente con trabajo estable. Ahora, la verdad, que te lo digan para los trabajadores estables, ojalá que venga, pero tenés muchos en la informalidad que no van a ser acreedores de eso. Así que veremos. Bueno. Totalmente, sí. Es un poco así, todo un panorama muy negativo, pero que, es lo que se ve por estos días. Me sorprende esa nueva conferencia de prensa. A mí también. Sí. Digo, hasta con una descoordinación, porque si hablaste a las 8 no tenías idea que iba a tener que volver a hablar al mediodía. Pero pasó el otro día, ¿no? Sí. Pasó el otro día, creo que fue el lunes. Sí, también. El lunes, que me parece que de alguna manera también sirvió para contener un poco las ansiedades, porque después se confirmó que lo de Caputo iba a ser recién el martes, cuando se pensaba que iba a ser el lunes, ¿no? Ahí estamos, el señor José Di Mauro. Di Mauro es como Papá Noel, ¿viste? Llega con los regalos, con todos los anuncios, llega. Bueno. Bueno, José, buenas noticias. Dale. Así que nada, pero me parece un titulazo de José. No va a haber, supone José, creo que razonablemente que vaya a haber extraordinarias ahora en diciembre. Y que pasaría lo otro, habrá que ver si para la segunda quincena tal vez de enero. Y ahí sí habrá que ver cómo se maneja Sago, ¿no? Sago va a tener que tejer alianzas, lo que mostró ahora Villarruel. Tendrá que trabajar también Martín Menem para ver qué es lo que viene, ¿no? ¿Cuál es el paquete? ¿Qué es lo que quieren? ¿Cómo? Y Sago trabajando intensamente ahora con la recomposición del bloque, porque vieron que ya habíamos hablado del tema de que hay un poco la muerte de los interbloques en esta nueva normalidad que contrasta con lo que pasa en el Senado, que tampoco hay interbloques, pero sí hay fusión de bloques. Acá en diputados quedó acordado que hay bancadas. Entonces lo que está tratando de hacer aceleradamente Oscar Sago es rearmando su bloque, porque había arrancado con 38 diputados, después cayó este tema de que los interbloques no corrían, y entonces terminó reduciéndose a 34. Y ahora, a partir de ayer,
ya sumó a dos salteños y a Carlos Zapata, nuestro conocido Carlos Zapata, que se habían integrado, los tres estaban dentro de la Libertad Avanza, pero dentro de una suerte de interbloque. Le dijeron, mirá, lo de los interbloques no corre, así que súmense, o si no, no nos sirven así por afuera. Sí, y y perdóname. Entonces está recomponiéndolo. Claro. Cuando decís 38-34, ¿eso es por la escisión de Píparo? ¿O me perdí algo ahí? Claro, claro, porque Píparo siempre fue interbloque, con su propio bloque. Ahora armó acrecentó su propio bloque con una diputada, nunca me acuerdo todavía el apellido, pero es su cuñada. La cuñada, Bueno, sí, la que iba a manejar el PAMI, efectivamente. Sí. Iba a ir con ella al PAMI. Sí. Es con M, no me acuerdo. Sí. Y entonces ahí tenés esos... ahora tiene 37. La tratan de convencer, no lo han logrado todavía, para llegar a 39. Y hay un puntano que quiere formar parte del interbloque demócrata, es el que vino en reemplazo de Poggi, creo que es Giancafilo. Sí. Se me mezcla con el neuquino, ¿no? El Giancafilo es el neuquino. Sí. Bueno, es uno con dos apellidos. Y este también lo quieren sumar, pero también quiere estar por afuera. Pero bueno, trata de a ver si lo pasa en cantidad de integrantes al PRO. El PRO tiene 37. Claro. Así que ahora estarían pardándole con 37 también la Libertad Avanza. No cambia mucho, pero bueno, una cosa es ser segunda minoría y otra cosa es ser tercera minoría. No, estaba anotando, porque le escuchaba a Talerico, es el apellido, esta que era funcionaria con el macrismo y que era candidata a la aduana, que estaba enojadísima. Después el caso de Píparo, el caso de Paultroni, el caso de Marra, digo, aquellos que estaban cerca de Milei y que ahora por estas cuestiones casi naturales en un gobierno que empieza, algunos quedan adentro, otros quedan afuera, todos han terminado como muy enojados. Me parece que a veces en la Libertad Avanza les cuesta más absorber que estas son cosas que naturalmente ocurren. En partidos con más historia han visto esto y entonces, bueno, lo asumen con mayor espíritu deportivo. Acá se enojan mucho, me parece, ¿no? Estaba pensando en el caso Píparo, Paultroni, están todos como muy incómodos, me parece, ¿no? Y estos son los primeros esbozos, no tiene una semana este gobierno, así claro. que tienen que tener paciencia, espíritu deportivo, como decías vos, y esperar a ver qué decante. Exactamente. Les va mejor esperando un poco y siempre parte es dicen puro mal trago. Históricamente los primeros gabinetes a veces necesitan de recambios bastante urgentes, así que bueno. El doctor José Luis Mauro, José querido, el pueblo está contigo. José, abrazo y estamos hablando en cualquier momento, caballero. Chau, chau. Abrazo. Chau, chau. Ahí estamos, 11 de la mañana, casi y media. Estamos con el señor Márcico. ¿De qué hablamos, Márcico, por favor? Vamos a seguir poniendo y completando la información, Pato, de lo que dejó este año en materia de debate legislativo con leyes muy importantes en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados específicamente, y uno de ellos, por supuesto, fue el régimen de promoción de gas natural licuado para nuestro país. Vamos a hablar de este proyecto, contar los detalles y en este repaso que estamos, por supuesto, en la recta final del año, donde hablamos de todo lo que también fue pasando y se fue debatiendo en materia legislativa en esta Cámara de Diputados de la Nación. Bien, la iniciativa, sabemos, del Poder Ejecutivo, del ex Poder Ejecutivo ahora, ¿no? El ex gobierno permitió al Congreso declarar de interés público nacional en mayo de este año la licuefacción de gas natural con destino a la exportación del gas natural licuado, todo esto con el objetivo de desarrollar la cadena de valor. Bien, ahí lo que se propuso fue la creación de un régimen de promoción para grandes proyectos que comprendan el transporte del gas natural destinado a la producción del GNL, su producción, ¿no?, a través de la licuefacción que recién mencionábamos, almacenaje y también transporte, todo esto en cuanto a lo que es la comercialización interna y externa de la producción. Bien, algunos detalles más.
Este proyecto, este régimen de promoción, lo que buscaba y busca establecer es un compromiso de estabilidad fiscal y regulatoria. ¿Todo esto para qué, básicamente? Para poder lograr inversiones que se pensaba que fueran a hacer y que vayan a hacer de acá a 30 años. Todo esto, a ver, el debate quedó recontra planteado y quedó propuesto en el Congreso de la Nación. Hay que ver en todo caso si a las nuevas autoridades y si a la nueva gestión esto finalmente le va, ¿no?, a interesar, por decirlo de alguna manera. También garantizar el transporte y el suministro del gas natural para el proyecto, ¿no?, que incluye la posibilidad de acceder a autorizaciones para la exportación, es decir, invertir en el país, producirlo acá y en todo caso poder exportar esto con licencias a 30 años, ¿no?, que es lo que mencionábamos recién. Bien, sigamos con algunos detalles más. Pablo González dijo sobre esto, el ex titular de YPF, sobre el horizonte de reservas que tiene el país. En Neuquén hay un horizonte de reserva de 16 billones de barriles de petróleo. Todo esto hablando, por supuesto, de la producción que venía para adelante. Y entonces, en este sentido, destacaba que YPF hasta, mejor dicho, en este momento, ha tenido meses en los que ha vuelto a exportar petróleo crudo a través de un acuerdo con Chile, en una operación que no se realizaba desde el año 2007, ¿no? Todo esto hablando de lo que fue la recomposición, básicamente, de este tema. Sigamos con algunos datos. Bien, respecto a la demanda local, informó que está en 1.8 trillones de pies cúbicos y la proyección para el 2030 daba 2.4 trillones y daba acá detalles, López, sobre lo que podía significar este mercado y este rubro, en todo caso, para el país, y hablaba también de los horizontes de reservas, ¿no? Hablaba de que con el consumo que había y que hay hasta este año, nosotros podríamos tener para abastecer con el gas natural licuado al país hasta 170 años pensando para adelante, algo que por supuesto queda, ¿no?, muy lejano, pero que propone en todo caso una noción, de idea de lo que significa este rubro, o podría, mejor dicho, significar este rubro para la República Argentina. Sigamos con más detalles. En el mercado local, global, esto es interesante, hay 400 millones de toneladas y el proyecto de YPF es de 25 millones, eso demuestra lo que podría aportar. Y después habló de cómo se podía crecer en la producción de esto, estableciendo y planeando un proyecto de cara al año 2049. ¿Algunas cosas más? Bien, todo esto son detalles de Pablo López, el ex titular, ¿no?, de YPF. Por supuesto, aclaramos, todo esto hay que ver si efectivamente es algo que le puede llegar a interesar para lo que viene a la gestión, tanto a la gestión de YPF, que ya está tomando posiciones, como también a la gestión del Ejecutivo Nacional. Vaca Muerta presenta más de 150 años de reservas, otro de los datos también. Y Argentina, en materia de gas, tiene un 3% de entrega de gas natural y no convencional, ¿no? Y en el mundo existen 28 trillones de pies cúbicos de recursos técnicamente recuperables. Bueno, todo esto pone a la Argentina como un jugador también en este rubro, que es lo que viene, ¿no?, para la famosa energía de transición, como se le suele decir. Bien, sigamos con algunas cosas más también. Vaca Muerta, en números, segundo recurso no convencional de gas en el mundo. Ese es un dato importante. 31 empresas en posición en el proyecto y cuarto recurso no convencional de petróleo también en el mundo, ¿no? Una cosa es el gas no convencional, que es el gas y todo lo que tiene que ver con la producción de gas natural licuado, que es lo que puede ofrecer Vaca Muerta, y también, por supuesto, como recurso no convencional de petróleo en el mundo. Algunos datos más también para seguir explicando esto. Y acá algunas textuales de la ex secretaria de Energía del país. Nuestro desafío hoy es poder aprovechar y monetizar el potencial de Vaca Muerta. Existe una oportunidad de mercado para que el país, para que lo que el país tiene en GNL y los proyectos puedan posibilitar
¿no? exportar más allá de lo que es la región. Chile, Brasil y Uruguay. Claro, se hablaba mucho, por supuesto, de poder producir para exportar incluso a Europa, principalmente teniendo en cuenta el conflicto bélico de Rusia con Ucrania. Esto que acabo de mencionar sí tiene un nexo con lo que puede tener en la cabeza el presidente actual Javier Milei, y por eso también la visita, ¿no? de Zelensky, que fue uno de los invitados internacionales importantes que hubo en la asunción de Javier Milei y que tiene claramente que ver con acuerdos que se puedan llegar a dar en materia de exportación de gas principalmente. Bien, otra de las cosas, ¿por qué se necesita un marco convencional? Y que tiene que ver con la necesidad, en todo caso, entonces, de este régimen de promoción de gas natural licuado para nuestro país. Es un desafío que puede generar industrialización y que los proyectos que están en marcha, incluso hoy, el más grande es de Petronas YPF, y que significa para el país una inversión multimillonaria y que puede ser una oportunidad para básicamente desarrollar esto. Bien, y algunas cosas más. Transición energética. La transición energética es indispensable en todas las agendas energéticas, y esto ya tiene que ver con los acuerdos con el Club de París para básicamente poder cuidar y aportar al cuidado del medio ambiente. Bien, y completamos, Pato, con lo último. Hasta el 2030 y en el corto plazo, ¿no? hay un incremento de la demanda de GNL en el mundo, esto está pasando, y en el corto plazo hay un aumento del comercio del GNL, que también podría significar entonces ingreso de reservas, y lo puede significar todavía para la República Argentina. Y creo que por último tenemos una placa más. Ahí está. Listo. Y ahí completábamos entonces con esa información, Pato. Bueno, perfecto. Vamos a esto porque hay un buen trabajo que tiene que ver con lo que está pasando con el precio de la nafta. Les recuerdo, 37% de aumento del precio de la nafta, más barata que en Uruguay y Brasil todavía con este aumento, pero por encima de otros países latinoamericanos. Hay una tabla comparativa de cómo queda, repito, el precio de la nafta en comparación con el resto de los países. Por ejemplo, vamos a esto, el litro de la nafta premium pasó a 95 centavos de dólar. 95 centavos de dólar. El tema de la premium es otra vieja historia, la verdad vos cargas súper y funciona sin ningún tipo de problema y son unos pesos menos. Aún con este fuerte salto, el valor se mantiene por debajo de otros países de Sudamérica. Algunos ejemplos son los siguientes. En Uruguay el litro está a casi 2 dólares. En Chile roza el $1,50 y en Brasil se ubica en $1,10. Un poquito por encima de acá. Repito, en Uruguay el litro de nafta es más caro, también en Chile y también en Brasil un poco más. Nada, acá tenés, a ver, el lado, si querés, el debe y el haber. Tenés ¿qué a favor a partir de esto? Bueno, que el Estado no va a pagar subsidios, que en todo caso la pelea que tenés por el equilibrio gana un round, porque no tenés que poner plata del Estado para subvencionar un litro de nafta más barato. ¿Qué tenés en contra? En contra tenés que va a haber una retracción económica notoria, porque todo se va a mover menos, y cuando tenés una retracción económica notoria, lo que tenés es menos consumo de un montón de cosas y menos recaudación por el IVA, que también te pasa. Pero me parece que está claro, y lo explicaba muy enfáticamente el ministro Caputo, el objetivo principal, primordial, es terminar con el déficit fiscal. Bueno, ahora ¿qué tengo? Argentina deja de tener el combustible más barato de la región, ahora está por encima de Bolivia y Paraguay. También Estados Unidos, mirá vos, donde el dólar y el litro de nafta van de la mano. Está a 912 centavos de dólar, a un poquito del dólar, más o menos como acá el precio de la nafta, repito,
en Uruguay, Chile, Estados Unidos y la actualización nuestra. Es muy interesante este gráfico, estamos más o menos en la mitad, desde Uruguay, que es el litro más caro, a Bolivia, que es el litro más barato. Así que ahí estamos. Me dicen que estamos con qué Audi. Marilú Quirós, perfecto, la diputada de El PRO por el Chaco. Dale. He pedido también, o sea, ahora tenemos que ver cómo vienen esos pasos. Hicimos una lista de las comisiones que nos gustaría integrar. Comisiones, por ejemplo, que no estoy ahora, como turismo, que me gustaría mucho estar. Así que pedí para estar en turismo, entre otras cosas, presupuesto, discapacidad, medio ambiente. Bueno, lo importante es decir que estamos unidos, o sea, el bloque está completo. De hecho, después de ustedes tenemos una reunión de bloque. Así que ahí vamos a departir, ver. Obviamente nosotros vamos a acompañar al gobierno. Hay cosas que se mirarán, no es el 100%, ¿no es cierto? Se mirarán y se verán de qué manera se puede acomodar, ¿no es cierto? Pero la idea es acompañar. Bueno, ahí estamos. Faltan 20 minutos para el mediodía. Está señalando el señor Gonzalo Solabarrieta que va a hablar Caputo, previamente va a hablar el vocero Manuel Adorni, porque quedan un montón de cuestiones pendientes. No se sabe lo que va a pasar con el tema jubilaciones, si viene una ley acá para eliminar la actualización automática. No se sabe lo que va a pasar con alquileres, no se sabe lo que va a pasar con retenciones. Hay mucha expectativa en un montón de cuestiones. Así que bueno, primero ese dato, repito, de que vuelve a hablar Caputo. Y lo otro, sorpresa en el campo, por la suba de las retenciones. Otra vez el Milei muy alejado del león, un Milei mucho más pragmático que te decía que cualquier aumento impositivo era robarte la plata. Bueno, vamos a volver con ganancias y va a haber aumento en las retenciones, por eso hay sorpresa en el campo, que no esperaba este dato, incluso están convocando en algún lugar para algún posible corte de rutas. Quedan por venderse todavía 8 millones de toneladas entre soja y maíz y habrá que ver cuál es el monto de retenciones. Bueno, un Estado que, repetimos, recién hablábamos también algo con José, vos querés reducir 5 puntos del déficit fiscal, lo podés hacer de dos maneras, o bajás el gasto, dice que con todo lo que está pasando, por ejemplo, obra pública y demás, bajarían 2 puntos y que los otros 3 lo lograrías con mayores impuestos. Bueno, rápido, urgente aprendizaje en este tiempo de que la casta somos todos. Vamos con el señor Solabarrieta, dale. Bueno, Pato, vamos a hablar de un proyecto del diputado Maqueira que presentó a mitad de año, más o menos en mayo del 2023, por lo cual sigue teniendo vigencia. El diputado tiene todavía un periodo como integrante de la Cámara Baja hasta el 2025. Por eso posiblemente tenga que luchar con fuerza con este proyecto que implica algunas cuestiones fiscales importantes, lo cual veo o noto un tanto complicado que pueda llegar a ejecutarse en el corto plazo, así como al igual que muchas iniciativas de las cuales hemos estado hablando en el último tiempo y sobre todo en esto que es la sección Mis Proyectos. ¿Qué habla Maqueira? Bueno, el proyecto de creación formal de trabajo privado en pymes y reactivación económica. Esto es lo que propone justamente el diputado por La Pampa del bloque del PRO. Bloque del PRO que ayer ha tenido una reunión de bloque en la Cámara de Diputados importante, con algunas definiciones que se esperan lógicamente que empecemos a conocer y que vamos a ver en torno a qué va este proyecto justamente del diputado Maqueira. Vamos a empezar a repasarlo entonces de esta manera. Tiene como objetivo la reactivación de la economía a través del impulso de las pymes, generando mecanismos que permitan la vuelta a la competitividad, generando trabajo en blanco de calidad. Cuando habla de las pymes, habla de las macro, de las pequeñas y de la mediana empresa. Este es un proyecto que está apuntado a este sector, que tiene algo muy particular, que le dice a las provincias y justamente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en qué áreas quiere justamente reactivar la economía y por eso
dichas empresas, estas pymes que estén vinculadas a estos rubros, que puedan escoger las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, van a tener estos beneficios que vamos a ir conociendo para que entendamos de qué se trata este proyecto. Vamos a la siguiente placa. Es un proyecto para promocionar y darle un alivio a las pymes, es lo que dice Macieira. Para esto es fundamental que entendamos cuáles son estos beneficios. Bueno, en uno de los artículos lo que menciona Macieira son justamente para que aquellas pymes estratégicas cuenten con la posibilidad, por ejemplo, de la extensión del 100% de las contribuciones patronales por el plazo de un año hasta 3 trabajadores. En el segundo año de trabajo gozarán de un 50% de extensión de contribuciones patronales de hasta 3 cantidad de trabajadores. Otro de los beneficios, créditos a tasa cero que correspondan con el plan de acción de la empresa y que tengan como objetivo la compra de bienes de capital y o tecnología. Recordemos, esto tiene la potestad cada una de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a escoger cuáles son las áreas a reactivar, cuáles son las ramas que quiere justamente en las cuales se apliquen, y por eso tendrán que estar las pequeñas, las medianas justamente y las grandes empresas con la posibilidad de recibir estos beneficios fiscales, al igual que también lo que veíamos también en uno de los beneficios, la extensión del pago de impuesto a las ganancias por el plazo de 2 años hasta el monto que determine la reglamentación. Esto lo tendrá que hacer el Poder Ejecutivo una vez que se aplique, y también con la posibilidad de sacar créditos a tasa cero. Estos son algunos de los beneficios que quiere aplicar, por lo menos en esta creación formal de trabajo privado en pymes y reactivación económica. Otro de los puntos muy importantes que tiene este proyecto es que apunta a que las empresas puedan contratar empleados de manera continua de entre 18 y 25 años. ¿Qué significa esto? Que lo que apunta el proyecto tiene una mirada no solamente desde la reactivación del trabajo, sino además para ayudar a lo que nosotros conocemos y en algunas iniciativas como el primer empleo, a que justamente se fomente el trabajo desde la edad en la cual los chicos y las chicas ya salen del colegio con, obviamente, esperando el título aprobado, ya saliendo del colegio para ir a las universidades, y que al mismo tiempo tengan la posibilidad de ingresar a las empresas, porque ¿qué pasa? Vos vas con 18 años, te presentás en una empresa, en una pyme. Bueno, quiero trabajar. Le presentás el currículum, ¿y qué dice el currículum? Terminado el secundario y hasta ahí quedó. Claro, no tenés experiencia. Por eso las empresas deben tomar este impulso y sobre todo se la tendrán que jugar para poder tener estos beneficios, siempre y cuando hablemos de un proyecto aprobado, lo cual, con todas estas medidas que se van tomando y cómo va el rumbo por ahora de las medidas, estos proyectos veremos qué lugar van a tener en el Congreso, lo cual será un tanto complicado hasta que se vaya reactivando todo. Buscamos con esta medida reducir impuestos para que puedan crecer y permitir créditos blandos, que es lo que decíamos recién, a tasa cero, para la producción, con la iniciativa de que esto se compre, el dinero se utilice justamente con estos créditos para comprar elementos tecnológicos para ayudar justamente al mejor funcionamiento de las empresas. Además de incentivar con líneas de crédito la transición energética, es decir, tiene muchas miradas dentro del mismo proyecto. Tiene vigencia, recordemos, lo presentó en mayo de este año, tendría todo el 2024 todavía de vigencia, y además Macieira continúa en la Cámara, pero veremos también en torno a cómo viene la Cámara, cuántas iniciativas todavía quedarán en el tintero, cuántas tendrán la posibilidad de avanzar, algo que por lo menos ahora, hoy jueves, cercano a lo que es el cierre de diciembre, hay muchas iniciativas que la vemos lejanas en el Congreso, es una realidad, pero estas sí apuntan a mejorar la productividad y a mejorar justamente la cuestión fiscal de las empresas, así que veremos si se le da alguna posibilidad. Perfecto, caballero. Y en consonancia con lo que decía Solabarrieta, digamos esto, me parece que naturalmente el oficialismo va a tratar de imponer una agenda, y de hecho está sosteniendo y aportando temas de manera permanente. Habrá que ver si esto comienza en enero o en febrero, en la segunda quincena de enero. Se verá, ya decía José Di Mauro que es muy complicado que haya extraordinarias en este mes de diciembre. Pero vamos a un tema
que es muy importante y que yo la verdad, yo decía, con todo el lío que tiene el actual gobierno en materia económica, en materia de tarifas, alquileres, yo creía que no iba a haber lugar para esto. Pero ayer hubo una reunión en lo que es la Cámara Nacional Electoral y concurrió, estaba el titular de la Cámara, el doctor Dalabía, y estaba también el ministro del Interior, Guillermo Francos, y también pasó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Hubo un raconto de lo hecho por la Cámara últimamente, por lo que había pasado en los últimos 40 años, y ahí se avanzó, porque mencionan palabras del propio ministro del Interior, Guillermo Francos, que dijo qué inconvenientes habría para avanzar con la boleta única. Y entonces, a partir de lo que pasó ayer, no resulta tan fuera de lugar que el gobierno avance junto con todo el paquete de leyes económicas con la eliminación de las PASO y la boleta única. Repito, yo lo tenía en un segundo o tercer nivel, me parecía que la cuestión iba a ser todo lo previo, pero a partir de ayer parece que la cuestión va a integrar el paquete. Bueno, pero ni bien, Pato, ni bien se empezó a hablar de esto, de que la ley ómnibus se daba de baja y que iban a mandar dos, tres paquetes por separado, eso de las PASO ya se instauró como un gesto también y algo que quieren mostrar en tema de ahorro. Nos empezamos a ahorrar ¿no? recursos, entonces ya sabemos que, bueno, PASO en el 2025 no va a haber, ¿viste? Sí, la verdad que, bueno, hay que ver qué es lo que termina pasando con el tema de la boleta única, que ya tiene una media sanción, después no avanzó en el Senado, pero tenía una media sanción. Que se logró después de una sesión especial. Mucho acuerdo de Guado de Pedro ahí también. Exactamente. Y bueno, y entonces hay que ver lo que sucede. Me parece que, bueno, tal vez esto si lo dijo Francos debe tener algo, debe saber, como decís vos, Nico. Yo creía que el paquete iba a ser básicamente económico, pero vendrá esto. Y me parece que si la gestión de Milei, como dicen ellos, quiere ser una gestión fundacional, él dijo que era tan o más importante como la caída del muro de Berlín. Bueno, si vos lográs eliminar la PASO, que fue un sello que se inauguró en tiempos de Néstor Kirchner, pero volvés imponés la boleta única, sería un cambio sustancial en la boleta única. La boleta única se aplica hace mucho en la provincia de Santa Fe. Y bueno, qué sé yo, y la verdad que en Santa Fe se han votado con boleta única peronistas, socialistas, peronistas no sé, creo que ganaron los socialistas y después ganó el último gobernador, efectivamente. Después, bueno, cada uno interpretará en qué lugar lo pone. Pero claro, ahí fue cuando en un momento había ley de lemas en la provincia de Santa Fe que lo termina eliminando el gobernador Obeid y eso posibilita 3 victorias socialistas. Pato, un poco por información y un poco por análisis con respecto a esto que hablábamos de esta ley ómnibus que se dio de baja y estos paquetes, en todo caso, de medidas que van a venir, son 3 para mí las que tenemos que esperar. Muy probablemente, yo pondría en duda también lo de si es efectivamente la semana que viene o no cuando se va a recibir, pero por ahí tarde un poco más, pero son 3. Uno tiene que ver con reformas políticas, es lo que acabas de mencionar vos, con respecto a la boleta y con respecto a las elecciones PASO. La otra es económica, es anuncios económicos que muy probablemente tenga que ver con algunas cosas más que se quieren ajustar en lo que es la estructura del Estado Nacional. Y la tercera es tributaria. Sí, claro. Es de reforma impositiva. Me parece que son los 3 ejes. Sí, acá tengo, mira, anotado, yo había anotado. Ganancias es una cuestión, por eso ayer tuvo que explicar el oficialismo por qué esta modificación en lo que había votado hace muy poco tiempo Milei. Retenciones, que es un lío bárbaro porque lo único que no quería el productor agropecuario era que vos le subieras retenciones. Jubilaciones, un tema muy sensible, repito, porque no me cierra el argumento de que elimino el aumento automático porque si no estamos complicando a los jubilados, no es así. Y después el tema del blanqueo. Hay mucha cuestión económica, como vos decís, que, repito, todo esto es económico, blanqueo, jubilaciones, retenciones, ganancias, y que van en el camino de algo que hablábamos con José Di Mauro. Vos podés el equilibrio fiscal lograrlo gastando menos o cobrando más.
Claro. Parece que el gastando menos ya está y ahora a ver si recaudo más. El tema es que, bueno, eran pautas que habían marcado la gestión de Milei que parecía que, bueno, no se iban a reiterar, como esto de volver con que la gente tiene que pagar más impuestos. Parecería, repito, con el tema ganancias, que ese es el camino. Te dicen que va a ser un aumento transitorio. Veremos. Voy a tomar un riesgo, Pato, grabá esto. Dale. Y cuando se aborde, en todo caso lo retomamos el tema. A ver. No descartes que así como va a generar mucho trago amargo, Sí. tanto lo de ganancias como lo de la devolución del IVA que se cae, etcétera, etcétera, no descartemos que dentro de ese paquete de medidas entre también algo que tenga que ver con la reducción del IVA. Y que el IVA deje de ser el 21% para bajar unos puntos y que eso Es buen sea dato. y que eso sea en todo caso para interpelar al trabajador en general. El otro tema, lo último, vos hablás con 1000 economistas, ninguno es militante del Frente de Izquierda y todos te dicen, che, todo esto sin algún dato que diga que el salario mejora ¿De es algún muy centro? complicado. Pasó siempre, mucha medida de ajuste, pero alguna mejora del salario. Bueno, hasta acá no llegó, pero tiene que hablar primero Adorni y después Caputo. Caballero, Ha sido muchas un placer, gracias. Pato Méndez. Nos estamos reencontrando mañana a partir de las 10. Enseguida, Horacio Embón. Buenos días. Esto se está transmitiendo por Diputados TV, a quienes agradezco muchísimo porque mucha gente, muchos intendentes del interior del país, sobre todo por la fecha, no han podido asistir, así que todos los intendentes y todos los que ahora pueden conectarse.